La efectividad de un derecho sin duda comienza con el reconocimiento legal del mismo. Es decir, un derecho, para ser efectivo y tutelable, debe por lo menos encontrarse explícitamente en el marco normativo que ampara a su titular. Sin embargo, ¿será suficiente? ¿Será que basta con la expresión declarativa del derecho para convertirlo en algo tangible en la vida práctica de un individuo? ¿O será necesario ir más allá? La declaración de un derecho sin duda constituye un sine qua non, pero además de ser declarativo, es necesario que implique obligaciones específicas para el Estado. Estas obligaciones pueden ser de carácter negativo o positivo, pero son indispensables para darle efectividad a un derecho y sobre todo para hacerlo tutelable. La clara identificación de obligaciones conferidas a un Estado dota a un derecho de su llamado efecto útil. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado diversas ocasiones la obligación de asegurar el efecto útil de las disposiciones que protegen derechos humanos, reconociendo la necesidad de que tal interpretación sea verdaderamente práctica y eficaz y no convierta las reglas de protección de derechos en fórmulas vacías de contenido que no tengan ningún efecto en la práctica. En el caso de los derechos de la infancia y la adolescencia, es particularmente notable que sus derechos se limiten a un reconocimiento declarativo. La mayoría de los marcos normativos se limitan a reproducir los derechos reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño sin aterrizar esta declaración en obligaciones concretas. Los derechos de la infancia y la adolescencia suelen traducirse en amplias facultades para diversos órganos del Estado, pero no en obligaciones. La pregunta central subsiste: ¿el ejercicio de los derechos de la infancia implica a quién le toca hacer qué? Predominan dos concepciones erróneas en la definición de las obligaciones del Estado frente a los derechos de la infancia. La primera es que un Estado puede cumplir con todas sus obligaciones frente a los derechos del niño a través de sus órganos de asistencia, es decir, que todos los asuntos de infancia y adolescencia son un tema de asistencia o desarrollo social. Esto, como veremos, es insuficiente. Refuerza la visión que mira al niño o niña como objeto de protección y no como sujeto de derechos. La segunda concepción predominante es que mientras una niña o un niño tenga familia, el Estado no tiene obligaciones directas con ella o él. Es decir, predomina la noción de que el Estado adquiere un papel activo frente al ejercicio de los derechos de la infancia únicamente cuando ellos se han quedado sin familia. Mientras la niña o el niño tenga familia, el Estado puede delegar en ella toda obligación. Como veremos, esta noción también es errónea. Veamos por qué. El niño o niña o adolescente, igual que el adulto, necesita el Estado completo para ejercer sus derechos. Necesita educación, salud, transporte, cultura, seguridad, deporte, etc. Como todos, necesita además de la asistencia social, de la procuración de justicia y de la impartición de justicia. Para brindar todos los servicios necesarios, es decir, todo lo que necesitan los seres humanos para ejercer sus derechos, el Estado debe tener diversas instituciones especializadas y complementarias. Es imposible que con una sola institución el Estado pueda brindar todos estos servicios. La infancia no es excepción. Al igual que todos, no puede encontrar en una sola institución todo lo que necesita para ejercer sus derechos. Todas las instituciones del Estado están también obligadas con la infancia, pero si sus servicios han de ser efectivos para la infancia, requieren ser diferenciados o especializados. De particular importancia son las instituciones de procuración e impartición de justicia. Por un lado, sus funciones son indelegables o insustituibles. Ninguna otra institución puede suplir las funciones judiciales, por ejemplo. Por otro lado, sus funciones son indispensables para tutelar el elenco íntegro de los derechos. En ese sentido, el derecho de acceso a la justicia es un derecho paraguas, indispensable para garantizar todos los derechos. De manera ineludible, la impartición de justicia está obligada con la infancia y la adolescencia, y para ser efectiva está obligada a brindar servicios diferenciados y especializados. Por estas razones, es errónea la primera presuposición sobre la relación Estado-infancia. El niño necesita de todo un Estado para ejercer sus derechos y las obligaciones de éste frente a la infancia no pueden ser delegadas a los órganos de asistencia. Sin embargo, las obligaciones del Estado frente a los derechos humanos no se limitan a brindar servicios.
es necesario también garantizar el ejercicio de los derechos. Esto frente a la infancia y la adolescencia tiene implicaciones peculiares. Cobra particular relevancia el principio de autonomía progresiva. Este principio se basa en algo muy deficiente, incluso obvio. Los niños necesitan de los adultos para ejercer sus derechos, y que esta necesidad disminuye conforme crece el niño. El hecho de que el niño necesite de la mediación adulta para ejercer sus derechos no significa que el derecho es menor. Significa más bien que la mediación necesaria es parte de su derecho. Cada derecho del niño incluye todos los aspectos sustantivos del mismo, más todos aquellos aspectos adjetivos relativos a la mediación necesaria. El Estado adquiere frente a los derechos de la infancia y la adolescencia la obligación de brindar la mediación necesaria para el ejercicio de derechos. Toda la mediación necesaria constituye las obligaciones que tiene el Estado como garante del ejercicio de los derechos del niño. Independientemente de que el niño tenga o no familia, el Estado sostiene obligaciones como garante y frente a las familias también tiene obligaciones como garante. Por estas razones, la segunda presuposición es también errada. El Estado no puede delegar las obligaciones frente a los derechos de la infancia y la adolescencia en la familia. Su obligación es de brindar sendos servicios más allá de la familia y de brindar la mediación necesaria de manera proporcional a la capacidad de cada familia a fin de garantizar el pleno ejercicio de derechos. En conclusión, no basta con que los derechos humanos sean declarativos. Su efectividad y ejercicio deben traducirse en obligaciones explícitas del Estado. En el caso de la infancia y la adolescencia, estas obligaciones implican dos nociones fundamentales. El Estado en su conjunto y desde cada institución está obligado con la infancia, y el Estado tiene la obligación reforzada de actuar como garante del ejercicio de derechos de la infancia y la adolescencia.